En este cuarto día de la novena en honor a nuestro Señor de la Exaltación, hoy también unimos la solemnidad del nacimiento de la Madre de Jesús, la Virgen María. Y quisiera reflexionar con ustedes acerca de cuál fue el motivo por el cual viene Jesús al mundo. ¿Cuál es el motivo que nosotros tenemos que contemplar a un Cristo llagado, crucificado? ¿Cuál fue el motivo? Y el motivo principal hemos leído en el Evangelio de hoy: dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Entonces, la razón de que nosotros hoy día vemos a un hombre, Dios, suspendido en la cruz, lastimado, llagado, coronado de espinas, burlado, muerto. ¿Por qué? Por el pecado. Fíjense ustedes todo el mal que produce el pecado. Y el pecado más grande de hoy, de la humanidad, es que el ser humano ha perdido la conciencia del pecado. Es decir, se peca, se ofende, no pasa nada. Eso es grave. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla también del pecado, además de todas las verdades humanas y de fe que nos habla el Catecismo. Recuerden ustedes que el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes, que son la base fundamental que todo cristiano debería de saberlo, para poder valorar. ¿Cómo vas a valorar algo que no sabes, que no conoces? No hace falta estudiar teología ni filosofía para conocer los vestigios, el camino de Dios. Y por eso la Iglesia ha resumido las verdades principales en esto que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte del Catecismo, lo que yo tengo que creer, que son verdades de fe, que está resumido en 12 artículos, que se llama credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, creo en el infierno, creo en el pecado, creo en la iglesia, creo en los santos. ¿Qué son eso? Son verdades de fe. De fe. ¿Y qué es la fe? Creer en aquellas cosas que yo no veo. Eso es la fe.
Nadie ve cuando se confiesa que sus pecados se borran de su alma, no se ve. Nadie es cuando se acerca a recibir a Jesús en la hostia, nadie ve a Dios en un pedazo de pan, pero la fe nos dice que ya no es más pan, es el cuerpo de Jesús, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Son verdades de fe. Que tiene 12 artículos, el credo. Pero tiene una segunda parte el catecismo, lo que yo tengo que vivir, lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios. También Dios tiene sus protocolos. Si querés estar vivo, aquí y allá. Así como nos cuidamos del virus, usando protocolos terrenos, porque no queremos morirnos corporalmente. Bueno, Dios tiene protocolo para que no te mueras espiritualmente. Y puede ser que camines físicamente, que tengas vida natural, pero espiritualmente tu alma, ese soplo divino, puede ser que esté muerto si no estás cumpliendo los protocolos de Dios, que son 10 y que se llaman mandamientos. Y a veces no los cumplimos. Y da la impresión que no pasa nada. Claro, como no te tocan el bolsillo, entonces no te inquietas. Pero si te tuviesen que tocar el bolsillo cada vez que cometes una falta y que no cumples este protocolo, claro que aunque sea para que no te toquen el bolsillo, cumplirías. Caminaba en Estados Unidos, no caminaba, iba dentro de un vehículo y me extrañaba. Le digo a la persona que iba conduciendo el vehículo, qué raro, aquí no tocan bocina, digo yo. No, padre, aquí no se toca bocina. ¿Por qué? Porque si no te cobran multa. Por miedo al bolsillo no tocan bocina. Llegó el padre Nicasio a confesar, así que aprovechar a confesarse. Si es que alguien tiene algún pecado. Entonces, esos son los protocolos divinos. Segunda parte que tiene el catecismo, los 10 mandamientos, que tendría que saberlos. 3 mandamientos miran a Dios, Padre, honra a Dios, no juegues con el nombre de Dios, santifica la fiesta de Dios. 3 primeros mandamientos, protocolos que miran a Dios. Y a veces no cumplimos esos protocolos. Y no pasa nada. Seguimos viviendo. Sí, pasa. Son leyes divinas. Y los otros 7 protocolos miran al prójimo. Honra a tu padre, no robes, no mientas, no mates, no desees, no seas envidioso. Miran al prójimo. Son pecados, claro, hermanos, son pecados. Si mientes, pecado. Si robas, pecado. Si miras deseando a una mujer, es pecado. Si tiene envidia, es pecado. Son leyes de Dios.
protocolos divinos. ¿Y cómo me limpio de mi pecado? ¿Prendiendo una vela? No. ¿Viniendo a misa? No. No se limpia así. ¿Quieres limpiar de tu pecado? Tienes que acercarte a Dios. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y tienes que escuchar en tus oídos, estás perdonado, puedes ir en paz. ¿Y eso cómo hace para escuchar? Si tú dices que directamente te confiesas con Dios y que no necesitas ir a confesarte con un hombre. ¿Y cómo hace para escuchar? Yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz. Porque Dios puede no perdonar los pecados también. Si no estás arrepentido, Dios no te va a perdonar. Fringe la ley de Dios, fringe los protocolos de Dios, por lo tanto, eso es una falta. Se llama pecado. Y para limpiarme de ese pecado y para descargarme esa mochila que llevo detrás de mi hombro, necesito confesarme. Así lo quiso Dios. ¿Crees o no crees? No crees, bueno, ya es otro problema. Creo en el perdón de los pecados, dice el credo. Creo en el cielo, creo en el infierno, creo en la resurrección de los muertos. Son verdades de fe. Como también tenés verdades de fe natural. ¿Cómo sabes que tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá? ¿Cómo sabes? Si tú cuando naciste no eras consciente. Te lo han dicho, te lo han dicho, pero no es que tú hayas visto, es una verdad de fe natural. Crees que este es tu papá, que este es tu mamá. Segunda parte entonces del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que yo tengo que vivir, cumplir, se llaman mandamientos. 10 mandamientos. Pero faltan 2 partes, porque hemos dicho que el catecismo tiene 4 partes. Doctrina cristiana de todos los hijos de Dios que debemos de conocer y profundizar, y que se llama lo que yo tengo que recibir. Se llaman sacramentos. Por esos sacramentos, que son como conductos que vienen la gracia de Dios a mi alma, se llaman sacramentos. No recibo sacramentos, me seco. Es como si una planta no recibiera agua, se seca. Es como la savia que baja por la rama y da fruto. Una planta que su savia está separada del tronco, se seca. Y si yo tengo una falta grave, estoy separado de mi Dios, me estoy secando lentamente, porque no está corriendo la savia por mi alma que se llama la gracia de Dios. No recibo sacramento, no hay savia, no hay gracia de Dios. No te bautizas, no eres hijo de Dios.
No te confiesas, no se borran tus pecados. Ah, pero yo le doy pan al pobre, dale todo el pan que quiera, pero eso no se absuelve un pecado. Necesitas recibir sacramentos. No te casas y estás unido a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo. No te casas por la iglesia, no recibes el sacramento matrimonial. Si yo no hubiese recibido el sacramento del orden sagrado, no podría ser ministro de Dios. Por más cruces que pueda hacer, por más bendiciones que pueda dar, si no tengo el sacramento del orden sagrado, no puedo ser ministro de Dios. Y así, fíjense en qué importante que es para nosotros. ¿Qué significa estar dentro de la iglesia? No es cada uno se construye su religión, no, queridos hermanos. Así lo hizo Dios, el Señor, así lo hizo, así lo quiso, hace 2000 y pico de años, no ayer. Y finalmente, la cuarta parte que tiene nuestro catecismo de la Iglesia Católica, lo que yo tengo que orar. ¿Qué es lo que yo tengo que orar? ¿Qué es? El rosario, ¿qué más? ¿Qué es lo que yo tengo que orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Esa es la oración que enseñó Jesús, que tiene 7 peticiones. En esa oración tú le pides a Dios todo. Primero lo llamas como Padre. Después le pides que tú quieres hacer no lo que tú quieres hacer la voluntad del Padre. Que te dé la comida, que te libre del mal. Todo pides en esa oración del Padre nuestro. Suficiente. Si nosotros rezáramos conscientemente la oración del Padre Nuestro, meditando las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro, suficiente. Porque ahí le pides todo a Dios. Le pides que te perdone, le pides que tú puedas perdonar, le pides que te ayude, que te dé pan, que te dé trabajo. Todo eso, queridos hermanos, está resumido en este libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que San Juan Pablo II lo mandó a escribir después del Concilio Vaticano II, cuando se remodeló muchas cosas en la iglesia para que el cristiano pueda tener una orientación cristiana verdadera y real. Y el Papa San Juan Pablo II le dijo al cardenal José Ratzinger, luego Benedicto XVI, dícteme, escríbame usted el catecismo de la Iglesia Católica. A usted lo pongo como encargado. Y durante 6 años,
cardenal José Ratzinger, luego Benedicto XVI, escribió con una comisión este catecismo para todos los fieles cristianos. 6 años estudiando para escribir el catecismo. No ha de faltar en nuestros hogares el catecismo. No ha de faltar la Biblia en nuestros hogares. No ha de faltar el rosario en nuestros hogares. Son herramientas del cristiano. ¿Cómo puedo yo defenderme del mal si no tengo las herramientas? Es como que yo salgo a pelear con un machete y el otro viene con fusiles. ¿Qué vas a hacer? Te matan. Es una guerra espiritual entre el bien y el mal, y necesitas armarte para vencer y no ser vencido. Por eso el peor mal es la ignorancia. El que ignora puede tener delante suyo un tesoro y no sabe valorar porque ignora. Como es un tesoro recibir la Eucaristía, es un tesoro, es Dios. Tomen, esto es mi cuerpo. Pero como ignoramos, ya pues, no te acercas. Como ignoramos, entonces muchas cosas bonitas perdemos por ignorancia. Por eso, queridos hermanos, aunque iba a hablar del pecado, pero ya no me da tiempo. Será mañana. Pero es importante explicar esto del catecismo para que nosotros nos vayamos instruyendo, conociendo. Cuando tú conoces, amas. Cuando tú conoces, sigues. Cuando tú conoces, quiere que otro conozca. De ahí nace la evangelización, de ahí nace la predicación, porque el que conoce las verdades quiere que otro goce y disfrute de esas cosas hermosas que tiene el camino de Dios. Y por eso dejas casa, padre, madre, tierra, todo, por extender el reino de Dios, porque conoce la realidad y la hermosura que tiene Dios. Queridos hermanos, entonces, en esta noche, en este día, que cada uno de nosotros pueda, cada vez que contempla al Cristo, claro, algunos tienen la cruz sin Cristo. No. Es la cruz con Cristo. ¿Quieres saber tú cuánto vales? Para que no te regales a cualquiera. Mira la cruz, esto vales tú. La sangre de Jesús derramada fue comprada. Cada uno de nosotros, Dios nos compró a nosotros con su sangre. Esto valemos. No podemos regalarnos a cualquiera. Por eso que el Señor
nos conceda a cada uno de nosotros en estos días de novena poder conocer, acercarnos cada vez más a Dios y vivir cristianamente como manda la Iglesia, como lo ha querido Jesús. Eso es lo que el Señor pide para cada uno de nosotros. Le pedimos esta gracia por intercesión de la Virgen María. Hoy es su cumpleaños de la Virgen, pues ella nos trajo a nosotros el Mesías, el Salvador.